nuevas revueltas obligan al presidente Suharto a dimitir después de 32 años de gobierno. En Corea del Sur, la receta del fondo también es devastadora. La nueva ley de despidos colectivos, votada 3 meses después de recibir un préstamo histórico de 57.000 millones de dólares, dispara las cifras de paro. A mediados de julio, 100.000 coreanos van a la huelga y se enfrentan a lo que el hombre de la calle llama desde entonces la crisis FMI. Solo en el sudeste asiático la crisis destruye más de 24 millones de empleos. Un duro golpe para el Banco Mundial, encargado de prestar ayuda a los países en desarrollo. Con su apoyo, el FMI les anima a abrir sus fronteras para financiar su desarrollo. Algunos creen que los efectos han sido subestimados. Ahora reconocemos que ese flujo internacional de capitales tiene graves consecuencias para la sociedad de una manera general y que puede crear una gran inestabilidad. Algunas de las investigaciones realizadas demuestran además que el valor de esos flujos a corto plazo puede ser muy limitado. No se pueden construir fábricas e invertir sobre una base de capitales que pueden llegar e irse al momento. Esto crea inestabilidad y no estimula el crecimiento. La prueba es que no existe ningún crecimiento asociado a ello. Por esto debemos plantearnos cómo estabilizar estos flujos de capitales de corto plazo. Son muy importantes para el comercio, por ejemplo. Hay que asegurar los flujos suficientes para facilitar el comercio internacional, tan importante para la vitalidad económica. Existen mecanismos de regulación contra esos flujos de capitales. En su editorial de 1997, Ignacio Ramonet reclamaba la instauración del impuesto Tobin, un impuesto internacional sobre las transacciones monetarias. La ventaja del impuesto Tobin es de alguna manera su simplicidad. James Tobin es Premio Nobel de Economía, norteamericano, antiguo consejero del presidente Kennedy, es decir, un demócrata, economista y profesor de economía que propuso crear un impuesto muy pequeño, de un 0,1%, aplicable a las transacciones financieras en el mercado de cambios. Lo más interesante es que Tobin, en los años 70, ya había visto que lo que hoy llamamos burbuja financiera iba a desarrollarse y que para luchar contra la especulación había que introducir algún obstáculo. A menudo la especulación nacía del hecho de que eran los mismos actores quienes multiplicaban las transacciones comprando y vendiendo repetidamente. Para impedir esto proponía un impuesto, aunque fuera muy pequeño, pero que a la larga les hiciera reflexionar sobre el hecho de que no se puede vender 200 o 300 veces la misma cantidad para comprarla y revenderla. El origen de esta especulación desbocada se encuentra en la caída del sistema monetario internacional en 1973. El valor de las monedas fluctúa libremente en función de la oferta y la demanda en los mercados de cambios. Los especuladores apuestan sobre las variaciones de las divisas. La moneda no tiene vocación de ser generadora de beneficios. Es un medio de pago, un título de cambio, pero no algo que genera dinero. Por eso hay una perversión de la función de la moneda en esta idea de especulación. Además sabemos que en la época en la que Tobin propone el impuesto, en los años 70, el volumen diario de transacciones en los mercados de cambio era de varias decenas de miles de millones de dólares. En los años 80, con la liberalización de los mercados de capitales y con la revolución de las tecnologías de la información, se desata la especulación monetaria, 24 horas al día y a escala planetaria. Sabemos que el impuesto Tobin no disuade de hacer intercambios, ya que en realidad representan una pequeña cantidad en relación con el volumen global. Los intercambios de bienes y de servicios reales representan 6.000 billones de dólares al año en todo el planeta. Sin embargo, la especulación de divisas es de 1.800 billones al día, es decir, que equivale a 3 días de la actividad real. El resto no es más que pura especulación. Por eso, como dice Ignacio, este impuesto es meramente pedagógico. Cuando Tobin
Tobin lo propuso, su objetivo no era castigar al capital, sino dar un poco de estabilidad al sistema financiero internacional. En la conclusión de su editorial, el periodista sorprende a los lectores. Sugiere la creación de una asociación que abogue por la instauración del impuesto Tobin. En varias ocasiones, en textos anteriores, había desarrollado la idea de que nos encontrábamos en una gran confusión política por el fracaso de un determinado número de arquitecturas teóricas tras la caída del muro de Berlín y la violencia del neoliberalismo desde 1989. La violence même du néolibéralisme depuis 1989. Pensaba que eran posibles nuevas formas de acción política. Me pareció interesante añadir a mi análisis algo concreto, es decir, la creación de una ONG, una organización a escala mundial, y articular sus acciones con partidos políticos, con organizaciones sindicales y asociaciones, e influir sobre los diferentes gobiernos y fuerzas políticas. El último párrafo era la sorpresa, ATTAC. Nos reímos mucho. Cuando lo leí dije, es una idea genial, buena elección de siglas. Había que ser ofensivo y tuve esa idea. ATTAC. ATTAC, es decir, Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras y para la Ayuda de los Ciudadanos. Nos sorprendió. En los días siguientes a la publicación del editorial comenzaron a llegar cientos de cartas, miles de mensajes. Fue un fenómeno. Inmediatamente comenzaron a llegar adhesiones de forma masiva. En la actualidad somos más de 10.000. Sobrepasamos este número el día en que cumplimos nuestro primer aniversario. Es estupendo. Es formidable. 10.000, 18 años, las fechas tienen sentido. En junio de 1999, un año después de su creación, ATTAC mantiene contacto con cientos de asociaciones de todo el mundo. Unas 2.000 personas participan en los encuentros internacionales en la Universidad de Saint-Denis. Su lema, no a la dictadura de los mercados. Pour nous réapproprier notre avenir, pour montrer qu'il existe des alternatives, il nous faut préalablement nous approprier les mécanismes qui régissent ce monde dont nous ne voulons pas. Il nous faut nous donner les moyens d'agir à parité d'information avec ceux qui veulent nous persuader que l'économie et la finance sont des affaires d'experts. Il n'y a rien que les puissants craignent autant que des citoyens informés, des citoyens auxquels on ne peut pas raconter n'importe quoi. Strauss-Kahn y sus consejeros desarrollan dos tipos de argumento. Primero, esto no conduce a nada. Incorrecto, importa mucho a algunos operadores. Segundo argumento, no puede hacerlo un país solo. Estamos de acuerdo en ello. Por eso creemos que el perímetro europeo es un buen ámbito para aplicar un impuesto sobre las transacciones financieras. Contra esto argumentan que si se graban este tipo de transacciones, se trasladarían a otros lugares como los paraísos fiscales. A lo que nosotros respondemos, de acuerdo, pero entonces, y estaba en tu editorial del 97, también hay que atacar frontalmente a los paraísos fiscales. Hay que cerrarlos o al menos cortar esos flujos con ellos. Y aquí subimos un escalón. Porque los paraísos fiscales son muy numerosos. Incluso los hay que son miembros de la Unión Europea, como Luxemburgo. Al tocarlos, llegamos a los santuarios del dinero sucio, de las combinaciones de todo tipo, de la delincuencia financiera e incluso a los engrases del sistema. Los encuentros de ATTAC culminan con una marcha a la Bolsa de París. Algo ha cambiado. Los manifestantes vienen de todo el mundo, dialogan cada día en Internet. Dentro de 5 meses se encontrarán en Seattle. Una de las mayores características del mundo de hoy es la desigualdad. De los 6.000 millones de habitantes del planeta, 1.000 millones viven más o menos correctamente, y 5.000 en la pobreza, aunque de ellos 3.000 están en la miseria total. 5.000 millones en la pobreza. Es un tipo de estructura explosiva. No solo es inmoral e inhumana, es explosiva. A medio o a largo plazo, esto provocará revueltas de gran envergadura. No es normal que la globalización lo sea exclusivamente del capital.
de los mercados, y que no sea una globalización que beneficie al conjunto de la humanidad. Creo que un cierto número de mecanismos, como el mencionado impuesto Tobin, deberían permitir una mejor distribución de la riqueza para crear una humanidad más solidaria. En los países del sur, el repunte de la pobreza va estrechamente unido al peso de la deuda. Una cuestión centra la discusión durante la primera conferencia europea sobre el desarrollo. Desde hace 20 años, las desigualdades aumentan tanto entre países ricos y pobres como dentro de los propios países ricos.